Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer video, intersección de figuras del curso de geometría. Empezamos con la definición. ¿Qué nos dice? Es un conjunto de punto o puntos donde dos o más figuras geométricas se cortan. Profe, ¿cómo es esto? No entiendo. Ya, vayamos a nuestra figura. Aquí tenemos una línea recta y una línea curva. ¿Cuántos puntos de corte vamos a observar? Contamos. 1, 2 y 3 puntos. Ah, profe, entonces el número de puntos de corte va a ser igual a 3. Ahora, para que se nos facilite la resolución de nuestros ejercicios, vamos a ver algunas cuantas fórmulas. La primera nos dice, máximo número de puntos de intersección de n rectas secantes. En esta figura podemos observar puras rectas. Empezamos, una recta, dos rectas, tres rectas, y así sucesivamente hasta una cantidad de n rectas secantes. Ah, profe, entonces la fórmula ¿cómo va a ser? La fórmula va a ser n por n-1 entre 2. Ah, profe, ¿cómo es eso? Ya, vamos a un ejemplo para entenderlo mejor. El ejemplo nos dice, ¿cuántos puntos de corte como máximo habrá en 17 rectas secantes? Ah, profe, nos habla de rectas secantes. Entonces la fórmula que vamos a hacer va a ser esta. Entonces, como nos dice 17 rectas secantes, n nos va a valer igual a 17. Reemplazamos entonces en la fórmula. El número máximo de puntos de corte va a ser igual a n vale 17. Entonces va a ser 17 por 17 menos 1, todo entre 2. Ah, profe. 17 va a quedar como está. 17 menos 1 es 16. Entre 2. Sacamos mitad, 1, mitad, 8. Y 17 por 8 es igual a 136. Ahora, vámonos con la segunda fórmula. La segunda fórmula nos dice, máximo número de puntos de intersección de n circunferencias secantes. Ah, profe, ahora nos dice circunferencias. Ya, entonces vayámonos con las circunferencias. Contamos, igual que la anterior. 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta una cantidad de n circunferencias secantes. Ah, profe, entonces ¿cómo va a ser la fórmula aquí? La fórmula aquí va a ser igual a n por n-1. Profe, pero vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Ya vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice, en 21 circunferencias, ¿cuántos puntos de corte como máximo se podrá observar? Ah, profe, nos dice circunferencias, entonces vamos a usar la fórmula número 2. N entonces, ¿cuánto nos va a valer, profe? N nos va a valer 21 porque hay 21 circunferencias. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces empezamos. El número máximo de puntos de corte aquí va a ser igual entonces a ¿cuánto? Como n vale 21, reemplazamos 21 por 21 menos 1. 21 menos 1 nos sale 20. Y 21 por 20 nos sale 420. Ah, profe. Entonces en esta figura con 21 circunferencias nos va a salir 420 puntos de corte. Exacto, así es. Fórmula número 3 nos dice, máximo número de puntos de intersección de n polígonos de igual número de lados. En este caso vamos a ver una cantidad de polígonos iguales, pueden ser cuadrados, en este caso dos triángulos. Profe, entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula aquí va a ser igual a L por N por N-1. En este caso, L llega a ser el número de lados. Profe, no entendí bien. Ya, vayamos con un ejemplo para entenderlo mejor. El ejemplo nos dice, determinar el máximo número de puntos de corte de 30 icoságonos. Profe, ¿pero qué es un icoságono? El icoságono es un polígono que tiene 20 lados. Como tiene 20 lados, profe, entonces el número de lados va a valer aquí 20. Exacto. Reemplazamos. El número máximo de puntos de corte va a ser igual entonces a ¿cuánto? L, número de lados, tiene 20 lados. Por n. Profe, ¿cuál es n aquí? N llega a ser 30, porque 30 es el número de polígonos de este ejemplo. Entonces reemplazamos por 30 por 30 menos 1. Ahora,
Esto va a ser igual a 20 por 30 es 600. 30 menos 1, 29. Ahora, el número máximo de puntos de corte va a ser igual entonces a 17.400. Vámonos con la fórmula número 4. Nos dice, máximo número de puntos de intersección de dos polígonos diferentes. Vamos aquí en la figura. En este caso tenemos un cuadrado y un triángulo. Ah, profe, son dos polígonos diferentes, un triángulo y un cuadrado. Para hallar el número máximo de puntos de corte en dos figuras diferentes, la fórmula es 2K. K llega a ser en este caso número de lados del polígono menor. Ah, profe, entonces en este caso el triángulo tiene tres lados. K en este caso va a valer 3. Si reemplazamos aquí, ¿cómo sería? 2 por 3. 2 por 3 es 6. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de corte. Y vemos que sí cumple. Ahora vamos con un ejemplo para entenderlo más todavía. El ejemplo nos dice, ¿cuántos puntos de corte como máximo habrá entre un cuadrado y un hexágono? Ah, profe, pero yo aquí lo puedo contar, es fácil. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de corte. Ah, profe, la respuesta es 8 entonces. Ya, la respuesta es 8 en esta figura, pero imaginemos que nos da una figura, un polígono de 30 lados con otro polígono de 25 lados. Ya no nos vamos a poner a contar el número de puntos de corte. Entonces lo que vamos a usar va a ser la fórmula de 2K. Entonces en este caso hay que comprobar que nos salga 8. El número máximo de puntos de corte nos tiene que salir 8 en este caso. Pero reemplazando con nuestra fórmula va a ser 2 por K. En este caso K llega a ser 4 porque el polígono menor es un cuadrado. Y el cuadrado tiene 4 lados. Y 2 por 4 es igual a 8. Ahora vámonos con la última fórmula. Nos dice, intersección de más de dos polígonos de diferente número de lados. Ah, profe, es que igual que la anterior nos dice dos polígonos de diferente número de lados. Pero ojo, acá nos dice de más de 2. Imaginemos, nos puede dar 10 hexágonos y nos puede dar 5 cuadrados. Entonces, en este caso vamos a usar una fórmula diferente a la que ya vimos. Esa fórmula va a ser m por n por 2K. Ya sabemos que es 2K. 2K es el número máximo de puntos de corte entre esas dos figuras. Profe, ¿pero qué llega a ser m y qué llega a ser n? Bien, m llega a ser en este caso el número de polígonos del primero. Ejemplo, en este caso si nos da 10 hexágonos, n llegaría a ser 10. Y si nos dan 5 cuadrados, n llegaría a ser 5. Entonces, decimos que m va a ser el número de polígonos del primero. Y n llega a ser el número de lados del segundo polígono. Bien chicos, hasta ahora vimos 5 fórmulas, las más principales que vamos a usar en nuestros ejercicios. Pero aparte de eso vamos a ver algunos casos particulares que siempre también se nos van a presentar en nuestros ejercicios. 1. Rectas. 1.1 dice rectas concurrentes. ¿Qué son rectas concurrentes? Son aquellas rectas que se cortan en un solo punto. Miren esta figura. En esta figura observamos que todas las rectas se cortan en un solo punto. Ah, profe, entonces el número de puntos de corte aquí va a ser igual a 1. Ahora vámonos con la otra. 1.2. Rectas paralelas. Rectas paralelas nos quiere decir que son aquellas rectas que nunca se van a cortar entre ellas. Ah, profe, si nunca se cortan entre ellas, entonces el número de puntos de corte va a ser igual a 0.
Ahora vámonos con circunferencias. 2.1. Circunferencias concéntricas. Profe, ¿qué son circunferencias concéntricas? Ya, circunferencias concéntricas son aquellas circunferencias que comparten el mismo centro. Ah, profe, todos van a tener el mismo centro. Entonces el número de puntos de corte va a ser igual a 0. Vámonos con la 2.2. Circunferencias colineales. ¿Qué son circunferencias colineales? Son aquellas circunferencias que sus centros están en una misma línea recta. Ah, profe, entonces ¿cómo va a ser la fórmula para hallar los puntos de corte? La fórmula va a ser 2 por n-1. Ahora vámonos con 2.3. Nos dice circunferencias formando una figura cerrada. En este caso tenemos circunferencias, pero estas circunferencias están formando una figura cerrada. Entonces, el número de puntos de corte, profe, ¿aquí cuánto va a ser? Va a ser igual a 2n. Ahora vámonos con la 2.4. Nos dice circunferencias tangentes exteriores y colineales. Ah, profe, ya sé que son colineales. Colineales son cuando sus centros están en una misma línea recta. ¿Pero qué son tangentes? Tangentes hace referencia a que se cortan en un solo punto. Miramos estas dos circunferencias. Tiene 1 y acá 1. Cada uno va a tener un punto de corte. Ah, profe, ¿cómo va a ser la fórmula entonces? La fórmula va a ser en este caso igual a n menos 1.